Bien, estamos de regreso con ustedes. Son las 5:52. Vamos a ver los periódicos. El Listín Diario, comenzamos con este y después con el Diario Libre. El Listín nos dice que las Fuerzas Armadas activan plan relámpago para frenar la delincuencia. Es que ya van 35 personas asesinadas en el primer trimestre del 2017. El Ministerio de Defensa activó anoche el plan relámpago en su fase 1 para frenar la delincuencia que mantiene atemorizada a gran parte de la población. La información contenida en un memorándum enviado por el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, a los encargados de los comandos conjuntos metropolitano, norte, sur y este. Familia de Delcy Miguelina Yapor no va a presentar cargos en contra del ex soldado que le ocasionó la muerte. Padre de Jacqueline dice que le mataron a su reina. Esa es la otra joven que murió en el día de ayer en medio de un asalto. Así es que está, no hay respeto por la vida humana. Interrogan a Cristina y Galán sobre caso Odebrecht. Bueno, si vas interrogando a los senadores de dos en dos, entonces esos son 15 días de gabela que dan, entonces, de táctica en la demora del conocimiento final de un procedimiento, de dar un siguiente paso dentro de lo que es el caso de Odebrecht. Bolsas cierran en baja en grandes ciudades. La bolsa neoyorquina sufrió ayer una fuerte caída, la peor de los últimos 5 meses, en una jornada que marca el mayor retroceso en Wall Street desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca. El gobierno invertirá 6.000 millones de pesos, sembrarán 700.000 tareas de plantas. Ayer sembró una caoba con ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Bosques en Hondo Valle, provincia de Elías Piña, acompañado del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y otros funcionarios de su gobierno. Anunció que se van a sembrar 700.000 tareas de diversas plantas y llamó a la población a sumarse a este esfuerzo. Bueno, que las siembren y que las cuiden. ¿Qué hace Jaime David ahí? Bueno. Entonces, ahí lo vemos precisamente. Y piden que se certifique que la empresa FTI Consulting no tiene conflicto de intereses con Odebrecht. De su lado, el empresario José Luis Corripio Estrada Pepín, miembro de la comisión especial que estudia la licitación del proyecto termoeléctrico Punta Catalina, aclaró empero que la firma no determinará el informe que rendirán al gobierno. Y vamos a ver entonces en la portada de El Diario Libre en esta mañana. Aquí lo tenemos. Diario Libre nos dice lo siguiente: partidos se llevarán en 2017 de fondos del Estado 800 millones. Como decíamos en otra información, el 80% de esa suma le va a tocar al PLD, al PRM, al Reformista y al PRD. De esta cantidad, los llamados minoritarios cargarán con el equivalente a 161 millones. Solicitan a FTI que certifique no tener vínculos con sector eléctrico ni con el gobierno. Interrogan a senadores Lizardo y Galán por Odebrecht. Pobreza lleva a niñas a matrimonio forzado. Danilo hace llamada a reforestar lomas. Industriales abogan por pacto fiscal y rechazan que haya arroz plástico en el mercado. Otras informaciones del Diario Libre nos dicen que la situación por cúmulo de basura podría estar fuera de control, y en portada, Alejandro Acosta, esposo de la señora Delcy Yapor, que falleció el lunes por un disparo hecho contra 2 hombres que habían atracado a una mujer en la zona residencial de la capital, se despidió de su esposa con un llamado al perdón y al fortalecimiento de la justicia. Bien, doctor Espinosa, buenos días, ¿cómo está todo? Y buenos días también a los amigos televidentes que se integran ahora a la sintonía de Revista 110. Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia de la Revista 110. Me parece un gesto interesante por parte de los familiares de Delcy Yapor, el hecho de no guardar ningún tipo de rencor, de no tomar la iniciativa de querellarse en contra de la persona que ha admitido que disparó y que le produjo la muerte de manera accidental a esta joven. Yo he dicho que en ese caso ya he escuchado mucha teoría sobre
la defensa, que si es legítima defensa, que si es homicidio involuntario. Hay un conjunto de cuestionamientos y de situaciones técnicas que en el proceso habrá de despejarse, porque todavía no sé si tú tienes información en qué circunstancia específica ocurre el hecho. No sé si los supuestos delincuentes le estaban disparando a la persona que estaban atracando o si la tenían cañonada, que provocó la reacción, por ejemplo, del ex raso de la Fuerza Aérea. Para uno hablar de la legítima defensa tiene que ver la circunstancia y ver la proporcionalidad de la reacción del cabo con la proporcionalidad de fuerza o de método que estaban utilizando los atracadores. Yo creo que en el camino todo eso serán elementos que saldrán, pero en esta etapa lo que se está definiendo es si se va o no una medida de coerción. Me parece mucho el caso del Rambo, ¿se acuerda? Sí, que empezaron todas las teorías. Ranger, sí. Oye, el Ranger. Junior. Entonces, pero hay cosas hay que darle su tiempo. Y si efectivamente todo ocurrió y esta persona disparó voluntariamente a esos supuestos delincuentes y fue un accidente, puro y simple, habrá que buscar todos los elementos para convencer de que es legítima defensa o encontrar elementos para que haya una atenuación de la pena y que sea un homicidio inintencional o involuntario. Porque aquí hay conceptos que habrá que ver más adelante. Pero es importante ese hecho de reconciliación, pero además es un llamado. Yo pienso que es un buen mensaje que le manda a la sociedad dominicana y a las autoridades, que a pesar de que, yo reitero, este señor no tiene funciones de policía para estar actuando de esa manera, que lamentablemente se llevó una víctima inocente. Los familiares entienden que trató de hacer un bien, aunque causó posiblemente un mal mayor al bien que quería ejecutar. Junior, el que tiene un arma de fuego, hay una reglamentación legal de cómo es que debe usar esa arma. Es decir, es ilegal que una persona use un arma para defender a otra persona que no sea a sí mismo o a sus propios bienes. No, no es ilegal. Tú puedes utilizar, invocar legítima defensa en favor de un tercero, pero eso no es tan simple como que yo lo digo. Hay que ver, hay que probar que fue así. ¿Cuáles son los elementos que están rodeando este hecho? Que yo no sé si tú tienes información, yo no la tengo. No. Más allá de que se habla de que había efectivamente, según la prensa y la policía y las declaraciones de él, 2 individuos atracando a una mujer. Más allá de eso, uno no sabe en qué circunstancia. Pero vamos a apostar a que en los próximos días sigan surgiendo los elementos necesarios para tener una idea acabada de este hecho, en el que hay algo que es irreversible, la pérdida de la vida humana. Y tú decías algo importante, Carlos, cuando presentaba el otro hecho lamentable de la mujer que murió en Villajuana. El tema es que la República Dominicana, y yo esto voy a ser reiterativo, ha iniciado un lamentable proceso de insensibilidad y de desprecio, hay que decirlo así, al valor de la vida humana. Y yo creo que son 2 retos que tiene el Estado y que tiene la ciudadanía. Por un lado, tratar de parar la ola de inseguridad que se traduce en violencia en la República Dominicana, y por otro lado, hacer su mayor esfuerzo para ver si nosotros nos reencontramos y le damos el valor que tiene la vida. Porque parece que ya en la República Dominicana ese proceso que te he dicho de insensibilidad ha llevado a muchos ciudadanos a no tenerle respeto a la vida, a no valorar lo más importante que tiene un ser humano. Y por cualquier quista metapaja, pues sencillamente decide atentar contra ella. Y hemos visto episodios en este devenir histórico de situaciones tan sencillas como una jugada de dominó,
en que una persona por una jugada pierde la vida. Hemos visto en ocasiones que personas, y hay que decirlo como dice la gente, por tirarse un peo, le dan una puñalada y pierde la vida. Yo creo que esos son síntomas que la sociedad, que los expertos, como le llaman, en la conducta humana, tienen que analizar y ver que no es solo un tema de violencia, que hay elementos que trascienden el tema de la violencia y que denotan una situación en el ser humano y sobre todo en este caso en los dominicanos rara, hay un comportamiento extraño hacia la vida. Sí, no, gente que matar a uno y comerse un plátano le da casi Le da lo igual. mismo. Oye, que es decir, pero imagínate mira, tú, hay que tomar en cuenta muchas veces, yo digo que una de las cosas más fundamentales que hay que tomar en cuenta es el consumo de drogas, en muchos casos, el consumo de sustancias que alteran el sistema nervioso de la gente hasta el punto de decir voy a hacer lo que sea por mantener este vicio y también el asunto, también droga, impunidad, porque también hay que tomar en cuenta el asunto de cómo la gente cree que puede hacer las cosas a cierto nivel pudiendo burlar a las autoridades y también mal ejemplo de lo que sucede, de cómo a algunos les va bien luego de haber cometido ciertas cosas y saliendo con mucha facilidad, otra gente se siente incentivada a hacerlo. Si cada delincuente, antes de salir a cometer un acto delictivo, estaría consciente de que está cometiendo una acción suicida, es decir, de que está poniendo en riesgo su propia existencia, quizás lo pensaría un poquito mejor. Y yo creo que de esos elementos hablamos ayer. Por eso yo te decía que no es solo el hecho del tema de la violencia, es en sí, ¿qué es lo que está pasando? Y con que le nosotros? incentivan, hechos que ¿Por incentivan qué con tanta facilidad se nos ocurre atentar contra la vida de nuestros semejantes? ¿Por qué con tanta facilidad tantos hombres atentan contra la vida de su esposa, de su compañera sentimental, como se le quiere llamar, y de sus hijos? ¿Por qué? Y cada día que pasa aumenta ese tipo de comportamiento. Y por eso es que digo que tiene que llenar y llamar a la reflexión, porque se nos está convirtiendo esto en una pandemia interna. Junior, yo he visto casos de mujeres presas mataron a su marido. Dicen, ¿por qué lo mataste? Oye, él me tenía en zozobra y por lo menos ahora yo voy a estar segura de que cuando yo salga de aquí no me lo voy a encontrar. Eso es una decisión de sopesar el mal menor que hacen en algunas ocasiones. Así de que cuando yo salga de aquí no me lo voy a encontrar, voy a poder hacer mi vida, sea en 5 o 10 años, cuando sea, ya. También hay otra cosa, de gente que, que les importa muy poco y de muchachos jóvenes en los barrios, que quería decirte también el otro ejemplo que recuerdo, que dicen que vivir como pobres no es vida. Es decir, es como un artista americano dice, hazte rico o muere en el intento. Es decir, hay gente que prefiere morir en el intento, arriesgarlo todo, porque piensa que una juventud en medio de carencias no vale nada. Y por eso se entran muchas veces a la forma más fácil de enriquecimiento y lamentablemente una falta de supervisión de los padres que no crece preguntándoles a ellos de dónde sacan las cosas. A fin de cuentas, son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Un estudio no es un asunto que se resuelve con mandar un reguero de guardia para la calle, sí, sino que también tiene que ver con el comportamiento sociológico de la gente. Carlos, yo te decía, pero el delito siempre ha existido. La República Dominicana, por ejemplo, antes era un chiste, cuando un muchacho iba con unos tenis caros, se metía al barrio y se lo quitaban, pero no lo mataban. No. Ahora te quitan una cartera, te quitan unos lentes, un celular y te matan. Es otro tipo de comportamiento. Y es a eso donde estoy tratando de que veamos qué es lo que está ocurriendo. Si es un problema de la época, es un problema de lo que te digo, de esa insensibilidad. Yo siempre te pongo el ejemplo. Siempre te pongo el ejemplo. No vaya por la calle 45 con esos tenis que te lo van a quitar. Pero ahora te lo quitan donde quiera. Pero no te mataban en aquella época. Ahora te lo quitan y te lo matan. Sí. Y yo siempre te pongo el ejemplo. Antes veíamos un accidente de tránsito
y todos nos paramos a ver qué ocurría. Hoy no, hay un muerto. Y seguimos de largo y no nos importa. No, ahora nos enteramos en la casa si es un familiar. Entonces, todos esos elementos Junior, contribuyen a tener una sociedad cada día más insensible, un comportamiento de nuestros jóvenes, porque lamentablemente en un 80%, si no más, de las personas que están delinquiendo en el país, no importa que sean hechos graves o menores lo que cometan, son nuestros jóvenes. Y eso también es un síntoma que debe seguir tocando ese botón de alarma que necesita esta sociedad para que nuestras autoridades se sienten y buscar equipos multidisciplinarios para analizar la situación y ver cómo intervenir eficazmente, porque la verdad que esto no se aguanta. Estamos en una situación, oye, una inversión de valores tan grande. ¿Tú sabes cuáles son las prioridades cuando hay un accidente de tránsito? Saqueo y después agravar. Y de último llamar a una gente que pueda darle auxilio a un 911 o una... Esa es otra cosa. Ya ahora inclusive se ha vuelto una excepción el que alguien decida ayudar a un accidentado o una persona. Pero eso es lo que te digo, eso no podemos verlo como una actitud y un comportamiento normal. No. Eso hay que tomarlo como referencia para producir los cambios que haya que producir. Porque eso que tú dices, un accidente, lo primero que usted hace es coger un celular y transmitir en vivo. Sí. Escenas que nadie, bueno, que una parte de la población no quisiera ver. Hay otros que viven del morbo, y le encanta ver todas esas situaciones catastróficas que le ocurre al ser humano cuando está envuelto, por ejemplo, en un accidente o cuando es víctimas de cualquier hecho. Y los saqueos de también, mira cómo pasan esto, por donde quiera, donde menos tú te lo esperas, alguien se puede hacer accidente en el sitio más inhóspito y lo primero que aparece es un grupo de gente a quitarle lo que tiene. Pero tú sabes qué es lo malo, que hoy estamos hablando de esto, ya en una semana no se habla, hasta que no aparece otra Delcy, porque como decimos siempre, a diario en los barrios quitan vida, pero hasta que no aparezca otra Delcy, no hay esta efervescencia en los medios y tampoco de nuestras autoridades, porque parece que es el día a día que se está viviendo en esta situación y que estamos, lamentablemente, sin planes y sin estrategia. No importa que se anuncie la intervención, porque eso ocurre con frecuencia. Hace unos días no había unos patrullajes mixtos, ¿dónde están? Ya desaparecieron. Bueno. Ahora de nuevo volvemos a hablar de la integración de las fuerzas militares al tema de la prevención y persecución de la delincuencia en la República Dominicana. Bueno, pero así no se puede. Carlos, ayer estuvieron desfilando por ante el Procurador General de la República los legisladores. En esta ocasión el desfile le correspondió a una expresidenta del Senado y al legislador, senador de San Cristóbal. Estamos hablando de Cristina Lizardo y de Tommy Galán. Yo no sé si se puede hacer un 2 por 1. En el caso, por ejemplo, de Tommy Galán, no recuerdo si Cristina ya era senadora cuando el caso de los Tucanos, pero sería importante saber si la Procuraduría aprovechó la presencia de Tommy Galán para también interrogarle con respecto a el caso de los Tucanos, que aunque parece ser que el escándalo Odebrecht se lo ha tragado, pero eso está ahí. Y también en ese caso se habla de soborno confesado por la empresa que vendió los aviones a la República Dominicana y se menciona la posibilidad de que legisladores hayan recibido parte de esos sobornos. Y yo creo que para no estarle quitando tiempo a los ocupados legisladores, pues la Procuraduría debe aprovechar esas visitas o esos desfiles y conversar también sobre esos temas
para que cuando vaya a dar una información no solo nos hable de los resultados de la investigación de Odebrecht, sino también del caso de los super tucanos, que tanta... No, porque ya que están interrogando deberían aprovechar ahí mismo. No, ya que están ahí, sí, porque luego entonces tendrían que pedirle que pasaran por allá nuevamente, ¿eh? Y sobre todo, actuando ya a requerimiento del presidente del Junior, Senado. Estamos mal que el que pasa por donde el procurador, hay que aprovechar, puede hablar de más de un delito. O sea, tú sabes lo que es una cosa así. Yo no vi la fílmica, pero... Los legisladores pasan por ahí y pueden preguntarle, ya que usted está aquí, hay otra cosa en la que usted tuvo que ver. Un sitio donde usted estaba, donde usted pasó algo que usted vio cómo fue que sucedió. O sea, es decir, se aprobaron unas cosas increíbles. Deberían hacerle un sumario y hacerle un 3x1 ahí mismo. No, pero no, es que es la realidad que tenemos. No es otra. Hay por lo menos, claro, todo lo que tiene que ver con las contrataciones y los contratos de concesión importantes pasan por el Congreso. Entonces, evidentemente, que habrá, en aras de llegar a la verdad, que investigar a los diferentes legisladores que en la legislatura en que tenían el cargo, pues estuvieron presentes, y saber si hay alguna posibilidad de que puedan aportar informaciones importantes a los procesos que se están investigando en la República Dominicana, en lo que todo el mundo sabe, el Senado no se ve como una víctima. Por el contrario, se cree que ahí hay mucha gente que son también victimarios de esta situación que ha vivido la República Dominicana, y que yo digo por suerte, parece que llegó la gotita que faltaba para que se derrame el vaso y que podamos entender que es necesario ya cambiar de actitud y de comportamiento de cara a estos problemas de corrupción e impunidad que han estado afectando la institucionalidad de la República Dominicana, pero también los bolsillos y las expectativas de bienestar de cada uno de nosotros. Lo que hay que hacer ver cómo, de cierta manera, aunque sea una iniciativa, no, una iniciativa oficial no creo que vaya a ser, pero alguna campaña para concienciar a la gente de que no debe estar viendo la corrupción como algo tolerable, ni tampoco beneficiarse indirecta o indirectamente de ella, porque hay gente que piensa que si no hay sin una acción ilegítima, que todo lo que se vaya a hacer no tiene que ser totalmente puro. Bueno, que ya no existe esa posibilidad, que ya las cosas, lamentablemente, que es, como dicen, el sistema, que las cosas caminan así, y hay gente que ha asumido como que eso es así, cuando realmente puede haber otra forma de hacer las cosas. Yo creo que parte de lo importante que uno observa en el momento que vive la República Dominicana es justamente eso, que ha iniciado un ciclo importante y necesario de ver la corrupción no como un asunto de colores partidarios, sino como un tema esencial, transversal, como se usa modernamente ahora, que afecta y gravita en la estructura social dominicana, y por eso la reacción de la gente. Por eso tú has visto que la participación en las marchas que se han convocado y en otros eventos ha sido variopinto, y no solo por la integración de colores partidarios, sino también por gente que no acostumbra a militar en partidos políticos, aunque tenga su simpatía, por gente que no tiene una práctica de andar caminando ni marchando, exigiendo nada, pues se han integrado a este reclamo. Y de ahí la contundencia que uno puede observar en que has tenido este movimiento. Y una muestra será también lo que puede ocurrir en el Cibao el próximo domingo, que tienen convocada el domingo 26, una marcha también
exigiendo el cese de la impunidad y el castigo a la corrupción en la República Dominicana. Va a seguir la madre. Bueno, Danilo el presidente Medina hizo una declaración, parece que se nota que está tomándolo con cierta jocosidad. Mira cómo lo dice ahí en el Caribe, dice que no le tiene fobia a los verdes. Ahí está junto, pero estas son la gente que está con él en el Ministerio de Medio Ambiente. Esos son los verdes. Doctor Espinosa, los partidos se van a llevar en el 2007 más de 800 millones de pesos de lo que usted paga, de lo que paga el doctor, de lo que pago yo, de lo que paga la gente que nos está viendo, de esos ITEVIS que nos cobran siempre en los supermercados, en los restaurantes, en los impuestos a los combustibles, y hay una buena parte que va para que ellos hagan campaña. Eso se instituyó dentro de lo que era un plan anterior a esto. Lo que se era darle exoneraciones para que las vendieran y se mantuviera el partido. Pero posteriormente parece ser que el financiamiento de las organizaciones políticas, aún esta suma de la cual estamos hablando, que el 80% va a ser para el PLD, el PRM, los reformistas y el PRD, no va... aún eso parecería a veces ser insuficiente para llevar a cabo una campaña electoral. Entonces uno le viene la indignación o la incertidumbre que produce una información como esta, en el sentido de que se nota cómo la distribución es excluyente en cuanto a los minoritarios, no es igualitaria. Se fija como gente que serían partidos que saquen un 5% de la votación, en este caso entre 4 partidos, representarían lo que es, por sacar más de un 5% se llevan casi el 80% de todos. Uno ve inequidad en eso. Entonces uno dice, ¿cuál sería la fórmula más correcta para hacer que el flujo de recursos permita aumentar una participación justa de otra gente con aspiraciones a cargos políticos? Yo pienso que eso debe ser parte de las discusiones que tienen que dar los partidos de cara a la innecesaria reforma de la ley electoral y la aprobación de una normativa que regule la existencia y el funcionamiento de los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Tú sabes? Porque efectivamente el tema del porcentaje del 5% te da un abanico de posibilidades importantes. Ya por ser una denominada fuerza mayoritaria, te corresponde compartir el pastel en una condición de ventaja con respecto a las demás organizaciones que no alcanzan ese porcentaje. Pero yo creo que el tema de la financiación, Carlos, de los partidos políticos, a mí no me preocupa que el Estado lo financie. Lo que me preocupa es la forma como lo administran y las aportaciones que hacen el sector privado y sobre todo sectores que están envueltos en negocios extraños, que luego pasan factura, y nosotros los que no recibimos las aportaciones, porque no debemos recibirlas por su origen, somos los que terminamos pagándola a través de los impuestos. Eso sí me preocupa. Me preocupa el hecho de que es necesario ya también ponerle un tope a la financiación de los partidos, a las aportaciones que debe hacer el sector privado a las organizaciones políticas, que haya transparencia en la identificación del origen de los fondos. Eso sí, yo creo que son temas de preocupación, porque en la medida en que más aportaciones hagan los sectores privados, en esa misma medida son más propietarios de los partidos y de los gobiernos que llegan al Estado en representación de esos partidos. ¿Tú crees que eso no es como muy idealista? Porque yo creo que de todas maneras y en todos los países hay un sector económico que busca incidir directamente en lo que son sus intereses, o sea, hacer representar sus intereses políticamente. O sea, yo creo que sería un asunto de cierta manera difícil de evitar, que si no fuera ni siquiera con la entrega de recursos a los partidos, podría ser quizá de otra manera, como
como hemos dicho aquí, hasta diciéndole a un medio de comunicación donde se tengan anuncios de una empresa determinada, decir, cámbiame los anuncios que yo tengo de mi producto por los anuncios de tal candidato. Puede ser. Hay muchas formas. Todo eso puede ser, todo eso, Carlos, puede ser materia de regulación, porque no es posible que en una campaña electoral usted tenga una relación de publicidad en los medios de 80 a 10. No, claro. Usted tiene que regular también eso, porque eso es competencia desleal, eso es privilegio. Todas esas son cuestiones que en una normativa tendente a garantizar mayor equilibrio, mayor equidad, no igualdad, mayor equidad en la competencia política, son sujetos de ser normados, claro, y la voluntad de que las reformas que se hagan, pues hagamos el compromiso de cumplirla. ¿Tú sabes cómo podría ser una manera justa, vamos a decir, por miembros en el padrón? O sea, que sea proporcional a sus padrones de... Digo, eso de paso se llevaría en muchos partidos chiquitos. O sea, si hubiese un padrón realmente ajustado a lo que es dividido proporcionalmente, sin duplicidades y sin nada, verificado por la Junta Central Electoral, que dijera... por la cantidad de miembros inscritos que tuviera la organización. Además, yo creo que también, tú sabes que pero también puede ser, Carlos, que usted diga que el 50% de los recursos se distribuyen en proporciones iguales en todos los partidos que tengan representación congresional. No, porque entonces... No, porque y el otro 50 eso, y el otro 50 en función de eso, de la cantidad de votos, y darle entonces a los partidos nuevos una proporción. Hay formas. Lo que hay que ver entonces si me conviene a mí o no me conviene. Porque es beneficiar al que ya tiene poder. Ese es lo que uno debería tratar de evitar, que realmente una gente, que se deje abierta la posibilidad de que otra gente, otra representación de otro sector pudiera llegar a alcanzar alguna curul o una cosa así. Mira con esto, lo que tú puedes mira el disparate que se hizo con el asunto del diputado nacional. ¿Qué es el diputado nacional? Supuestamente era un representante de un grupo de minorías que después termina siendo por eso, uno de los mayoritarios. Los instrumentos que se crean están hechos para beneficiar justamente a los que han tenido el monopolio de la acción política o del ejercicio del poder en la República Dominicana. Por eso, de 5 diputados nacionales, ellos se quedan con 4, se quedan con, y a veces hasta con los 5. Solo ahora hubo posibilidad de que 2 organizaciones que fueron independientes, pues obtuvieran un diputado nacional. Pero en las otras experiencias, todo el que la obtuvo fue en función de las alianzas que hizo con los partidos grandes. Y yo creo que ese es otro tema que se pudiera analizar, el tema de la proporcionalidad que debe sacar un partido pequeño para tener un representante en el Congreso. Yo no sé si efectivamente el hecho de que no alcance el 1% da derecho a que entonces le den las diputaciones a los partidos grandes, porque el criterio, el espíritu, tal como tú planteas, pues se pierde, se pierde, porque justamente el espíritu es que las minorías tengan una representación congresional. Entonces, eso se debiera distribuir, Carlos, entre las 5 organizaciones que más votos saquen proporcionalmente. Pero si hay uno que nunca ha participado en elecciones y quiere y tiene posibilidades y representa realmente. No, Carlos, si participó y sacó votos suficientes, está entre los 5 primeros con mayor cantidad de votos en los minoritarios, le toca a uno. Eso pudiera ser una forma, y que no haya discusión en ese sentido, porque lo otro sí es grave, que al final esas representaciones se quedan en los mismos partidos. Claro, se buscan la forma de las alianzas para que vía ellos, esos partidos pequeños, pues asignarle la diputación nacional. Ponte en el lugar de Minú Tavares Mirabal.
con Opción Democrática. Hay muchísima gente que simpatiza con Minú y que considera válida su propuesta y se sentiría bien representado por su partido en caso de que decidiera participar o que lograra una participación exitosa en las elecciones. Entonces, pero dime tú, ¿de dónde va a sacar Minú dinero para poder llevar a cabo una campaña a la altura de toda la gente que aspira a ser representada por ella? Entonces, depender necesariamente lo que tú dices, buscar un apoyo de un sector empresarial sería quizás lo más compensatorio a la falta de equidad en la distribución de recursos de la Junta. Puede recoger toda la firma que quiera, pero a fin de cuentas pasa por un proceso tortuoso por la aprobación como partido y como parte de la boleta, y encima de eso después viene lo grande de tener que ver de entre toda esa gente que simpatiza con ella, quiénes son los que tienen algún poder económico, que por eso te digo, a veces el sector empresarial, el apoyo empresarial a una candidatura no necesariamente tiene que ser satanizado, porque no, es la alternativa a la que pueden recurrir algunos por la novedad de su propuesta. No, es que no se está satanizando, lo que es que hay que limitarla, Carlos. Esa es la discusión, porque justamente todo eso, ¿dónde aportan los empresarios? ¿A qué partido? A los que supuestamente o realmente tienen mayores posibilidades de ganar. Y eso se refleja en 3 organizaciones, en el caso de la República Dominicana, no en más de eso. Entonces, cuando uno habla de ponerle tope a las aportaciones, no es porque se está satanizando, es porque eso va a garantizar también una competición en mayores niveles de equidad, porque en la medida también en que la aportación del Estado sea la que domine en las organizaciones políticas, creo que menores compromisos tienen como partido y como autoridad con esos sectores cuando llegan al poder. Y yo veía al expresidente Obama también en una ocasión referirse al tema de las aportaciones privadas al accionar político a la candidatura. Porque es evidente, no regalan nada, hacen una inversión. Y si no, observemos lo que pasa, lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, con Odebrecht. No aportaba nada, invertía para luego ser favorecida desde el poder. Sí, pero eso es lo que hacen también. Pero ve a ver la Fundación Global. ¿Quiénes son los que patrocinan muchas cosas de la Fundación Global? Ningún empresario le da un partido político porque le gusta el candidato. No. Porque tiene que representarme algo. Claro. Y de alguna manera tendrá que beneficiarme y reembolsarme lo que yo he aportado. Sí, así es. Así funciona eso. Y Odebrecht lo confirma. Creo que hubo un premio, no sé qué fue, tendría que buscar la reseña en esa ocasión de qué fue lo que sucedió, pero hubo un evento de la Fundación Global, creo que era una premiación, una participación de un festival de no sé qué cosa. ¿Quién era de los patrocinadores? Un premio que le entregó, un premio que recibió Leonel Fernández, un reconocimiento que lo recibió de una fundación que es financiada, nada más y nada menos que por Barrigold. Ya tú ves.